Aló, Hola, buenas tardes, profesor. muy buenas tardes, ahí volvió Tamara. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, profe, buenas tardes. Disculpe, no le escuchaba nada, por eso tuve que volver a entrar. Ya, está bien. Bien, no hay necesidad de pedir disculpas por eso, Tamara, no se preocupe. Ya, a ver, aquí lo vamos a dejar ahí. Copiar vínculo, aplicar. Ya, vamos a comenzar entonces y seguiremos con esta clase de operaciones de combinación. La idea ahora Profe, es, ¿sí? ¿Te escucho? hola, buenas tardes. Consulta. Entonces, ¿Cuándo se sube la tarea, la primera tarea con la que empezó la planilla de Excel? la idea es que la saquemos hoy día en clase y la dejemos cargada hoy, porque me interesa que tratemos de disfrutar igual el fin de semana largo para no estar sobrecargándola académicamente. Entonces, ahora voy a dejar ese link para que tratemos de cargar esa información. ¿Eso va a ser evaluado, profe? Como ustedes saben, todo lo que se realiza en clase, todas las guías o ejercicios que hacemos de esta manera, que ustedes me van replicando en ese sentido, o bien hay guías que yo les cargo para que ustedes desarrollen autónomamente los ejercicios, todo eso va sumando, ¿ya? Semana a semana. Entonces, suma al final de la evaluación con un porcentaje. Si entrega el material, entrega la guía, entrega el ejercicio, gana un punto. Entonces, cada guía o cada trabajo va a evaluar, dependiendo de la dimensión, un punto, 0,5 de un punto, y eso va a ir sumando, sumando, sumando. Entonces, si cumple con todo eso, durante el semestre tiene un 7, que equivale a un 10%. Si no, ahí empiezan los descuentos. ¿Bien? Estamos dejando listo el link. Y les puedo dar hasta mañana, inclusive en caso de que, bueno, los compañeros que trabajan de manera sincrónica, porque están trabajando, no sé, eso lo podemos habilitar hasta mañana, no hay problema. O que no pudieron estar presentes en la clase de ayer, en el caso de Millaray, por ejemplo, pero que sí avisó que estaba viendo la clase y siguiendo la clase. Esas cosas ustedes saben, como les expliqué, se agradecen porque podemos hacer esto, generar estas brechas de tiempo para poder permitirles cargar el trabajo terminado. Profe, el trabajo terminado del Excel, ¿cierto? El Excel, sí, solo eso por esta semana. Es lo único que hemos revisado. A partir ya de la próxima semana, ahí empezaremos con mayor cantidad de ejercicios. Bien, ahí está, ejercicio análisis granulométrico 1 le vamos a ver, porque vamos a hacer varios. Ahí está el link al final de la clase, durante la tarde o mañana ya, si están revisando la clase por el teléfono, si no están escuchando, ya sea porque van viajando, etcétera. Independiente del contexto, van a tener un día más para cargar esto. Profe, o sea, sería el Excel que empezó a trabajar ayer y va a terminar de trabajar hoy el que hay que subir, ¿verdad? Así es, solamente este Excel. Bien, y ya lo tenemos, casi. Bien, ya lo tenemos casi listo. Lo que vamos a hacer en esta clase va a ser hacer nuevos ejercicios, plantear distintos tamaños, ir comparando curvas, etcétera. Bien, ya. A ver, repaso rápidamente. Ustedes me van acompañando. Tenemos entonces la tabla granulométrica, ¿ya? Esta tabla granulométrica, como ustedes la ven acá, corresponde a una tabla. No hay problema, Benjamín, bienvenido. Corresponde a una tabla hecha en laboratorio, y de esta manera se construye. Cuando las tablas se presentan generalmente en los informes, simplemente se presenta esto: serie, abertura en micrones, peso del mineral, retenido parcial, retenido acumulado, pasante acumulado. Pero como ustedes hacen el ejercicio en el laboratorio de pesar el tamiz sin mineral retenido, el peso del pesan el tamiz posterior al ensayo granulométrico con el mineral retenido,
y de acuerdo a esos datos, ustedes van determinando la masa en gramos, porcentaje retenido parcial, porcentaje retenido acumulado y así sucesivamente. Esta tabla es la más representativa respecto a lo que ustedes tendrán que realizar en el horario en que y en el día en que se definirá el laboratorio. Bueno, el día ya lo tenemos definido, en su horario ya aparece la clase. Ya debiese estar el horario del laboratorio para que vayan chequeando eso. Pregunté por el 11 de octubre. Esa fecha obviamente se va a reprogramar dentro de la misma semana probablemente para quienes tengan que ir a ese laboratorio, revisen el horario y estén atentos y atentas, ¿ya? Entonces, peso de tamiz más mineral, hacemos la diferencia entonces y determinamos la masa del mineral que está retenida en cada una de las aberturas. Hasta ahí íbamos súper bien en la clase pasada, perdón. Y luego, en base a los pesos de los minerales retenidos por cada malla, se calcula el retenido parcial. ¿Cómo se determina el retenido parcial? Si vemos la fórmula, es la masa retenida correspondiente a la abertura dividido por la masa total del mineral retenido en todos los tamices. Este dato corresponde a la suma de cada masa de cada tamiz, ¿ya? De todas las masas, mejor dicho, de cada tamiz. Recordemos que es importante en Excel poner este símbolo dólar entre el número y la letra, ya que de esa manera le decimos al Excel, bloquea ese dato y no lo cambies por nada del mundo. De tal manera que hacemos el ejercicio y arrastramos hacia abajo. Ahí obtenemos los datos en términos de porcentaje, porque yo acá en la información le asigno esa función. Y de esa manera Excel automáticamente multiplica todos los datos por 100 y le pone el loguito de porcentaje. Bien. Otro aspecto importante antes que se me escape es la cantidad de decimales, ¿no es cierto? Yo les mencionaba que una tabla seria presentada en un informe, etcétera, bien, debe contener la misma cantidad de decimales, salvo aquellos datos que son estándares, como por ejemplo las mallas. No les vamos a poner decimales a las mallas porque es un dato estándar, es bajo la norma E11. Igual a la abertura, no hay para qué ponerle decimal a la abertura porque son datos estándares, pero todo lo que es cálculo o datos registrados en el caso de los pesos debe ir con la misma cantidad de decimales junto con los porcentajes. Bien, dicho esto, el retenido acumulado se calcula considerando el mismo valor para la primera malla, pero a partir de la segunda se suma el retenido parcial correspondiente a la abertura de la malla más el retenido acumulado anterior, es decir, el de arriba más el del lado. Así de simple. Y entonces arrastramos hacia abajo esos datos. Bien. Finalmente, el pasante acumulado, si yo trabajo haciendo uso de la función porcentual en Excel, se determina restando 1 menos el retenido acumulado. 1 menos el retenido acumulado. Y hacemos exactamente lo mismo hasta abajo. Bien. De esa manera, entonces, se calcula el pasante acumulado. Si usted no trabaja con la función porcentual y trabaja, por ejemplo, estos datos como número, en Excel deberá multiplicar esta función por 100 para que sea el número representativo al porcentaje. Pero hay mucho cuidado porque Excel se va a confundir. Va a decir, a ver, este no es un 10,44%. Este es un 10,44 como número, entonces los porcentajes te los va a calcular mal. Entonces, si va a trabajar haciendo uso de esta ecuación, multiplicando el resultado del número por 100, debe replicar ese mismo cálculo y asignarle valores de número a todas las casillas. De lo contrario, aún así, vamos a corregir esto. De lo contrario, te va a tomar hacer mal los cálculos y la interpretación de los datos.
Pero en el pasante acumulado, como estamos trabajando con todos los datos multiplicados por 100, porque no ocupé la función porcentual, sino ocupé un dato general o una función de número, el pasante acumulado se calcula 100 menos el retenido acumulado. Y ahí me van a dar los datos, con la misma cantidad de decimales, obviamente. Bien, y la curva, si se dan cuenta, no cambia, no varía. Bueno, este eje no sé por qué se desplaza, debiese quedar abajo. La curva no varía, ¿bien? Es exactamente la misma curva si hubiésemos trabajado con los datos porcentuales. Usted escoge si trabaja todo multiplicando por 100 o si trabaja con la función porcentaje de Excel. En mi caso particular, a mí me gusta trabajar directamente en Excel con los datos porcentuales. Y yo le aconsejo lo mismo. Le aconsejo lo mismo. Entonces aquí ponemos datos porcentuales, la misma cantidad de decimales y nos ahorramos ese inconveniente, ese error de cálculo que a veces nos pasa la cuenta en Excel. Bien. Y finalmente la curva. ¿Ya? ¿Cómo hacíamos la curva? Creo que esta parte se la expliqué muy rápido, ¿no? Ayúdenme a hacer memoria. ¿O todos tienen ya la curva? Sí, profe, lo explicó un poco rápido. Yo alcancé a hacer la curva, pero no me quedó igual que usted porque en el ticket del logaritmo no me quedó igual. Ya. Bien, vamos de nuevo. Ok. Voy a eliminar el gráfico. Y voy a ocultar todos los datos que son que no son representativos para graficar. O sea, yo puedo graficar retenido parcial, retenido acumulado, pasante acumulado. Sí, lo puedo hacer, pero en realidad, ¿con qué se trabaja? Con el pasante acumulado. En otras instituciones de otros países trabajan con el retenido acumulado. ¿Ya? He visto ahí un estudio donde analizan el retenido y todo en función del retenido. Bien, acá en Chile trabajamos con el pasante. Bien, entonces insertamos un gráfico de dispersión, ¿ya? Y no debo tener ningún dato seleccionado, recuerde eso, si no aquí me va a aparecer cualquier garabato, ¿ya? Debe estar el gráfico, cuidado, hay un micrófono abierto, cuidado, parece que hay un carrete por ahí, permiso Adán, te acabo de silenciar porque al parecer está en un ambiente de fiesta, que está bien, me parece bien, pero estaba interviniendo la clase. Te tuve que silenciar. Se adelantó en las fiestas patrias por allá, ¿ya? Bueno, continuando con lo que les mencionaba, hacemos clic derecho sobre el gráfico en blanco, seleccionamos los datos, agregamos, ponemos un título, análisis granulométrico 1, ya estoy inventando algo, ustedes deben, bueno, importante no abreviar, ¿ya? Pero para que no vayan a quedarse con esa cultura. Análisis granulométrico número 1. ¿Ya? Los valores en X, entonces, de la serie corresponderán a... Profe, parece que hay varios en fiesta. Sí, al parecer, Adán... Bien. De ahí parece que Adán salió de la clase. Valores en X. Abertura de la malla. Bien. Valores en Y. Porcentaje de pasante acumulado. Y algo que les mencioné. Aquí me falta algo. Me acabo de dar cuenta que al fondo se le asigna un 0. ¿Ya? Ese detalle no lo dije ayer. Al fondo se le asigna un 0. Bueno, se borró todo. Análisis granulométrico número 1, valor en X, abertura de malla, valores en Y, como les mencionaba, pasante acumulado. Ya, ahí está la gráfica. Pero algo que les comentaba que es importante incorporar información
al gráfico, a todos los gráficos que vayamos a revisar y a todos los gráficos que usted haga en su vida académica y cuando sea profesional de la ingeniería, es importante que ponga los ejes. ¿Ya? Estos ejes se ingresan ahí escogiendo un diseño rápido que permita poner un título acá. Bien. Este va a ser el porcentaje de pasante acumulado. Y este de acá va a ser la abertura. Y la unidad de medida, entre paréntesis, micrones. Bien. Y ahí está mi análisis granulométrico, mi curva granulométrica, pero no está en el formato que debiese presentarse, producto de que las curvas granulométricas se grafican en formato de escala logarítmica. Entonces, ¿cómo nosotros asignamos ese formato de escala logarítmica? Haciendo doble clic en el pasante acumulado, en cualquiera de sus valores, e inmediatamente se le va a desplegar el formato del eje. Entonces, aquí usted va a pinchar escala logarítmica. Y le va a arrojar este mensaje que dice: los valores negativos o cero no se pueden trazar correctamente en los gráficos, únicamente se pueden interpretar valores positivos en la escala logarítmica. Entonces, el mínimo se va a cuadrar en 0,00001, un valor demasiado pequeño que sea representativo del 0. Usted pincha aceptar y la gráfica se le ajusta. No solamente se debe ajustar el eje Y, bien, también se debe ajustar el eje X. Entonces, doble clic en cualquier valor y ponemos acá escala logarítmica. Bien. Y ahí está el gráfico. Hasta acá. ¿Hay alguna duda? ¿Consulta? ¿Quedó claro? Es el recuadro que usted debe tipear. ¿Ya? Escala logarítmica, está ahí abajo, quizás no se ve o queda muy pequeño en la transmisión. Benjamín, cuéntame. Profe, consulta, eso de dejarlo en escala logarítmica es como para que en la escala se puedan ver los valores más pequeños de los tamices de más abajo. Así es, cumple esa función, muy bien, correcto, cumple esa función y también debido al tipo de interpolación con la cual se trabaja en el análisis granulométrico, ¿ya? Que es una interpolación de tipo logarítmico, ¿ya? Todas las distribuciones, los modelos de distribución granulométrica trabajan con escala logarítmica, ¿ya? La distribución de Schumann, bueno, estas son cosas muy de la metalurgia extractiva. De hecho, los muchachos en preparación mecánica de roca, ahí ven ese tipo de modelos. La distribución de Schumann, la distribución de Rosen-Rambler, son distribuciones que se trabajan en escala logarítmica, o bien en escala logarítmica base 10 o en escala logarítmica natural. Entonces, para que sea representativo el modelo con los gráficos, se trabaja el gráfico en escala logarítmica, pero también el argumento que tú te das está correcto. ¿Sí? Gracias, eso. Ya, genial. Bien, entonces ahí queda mi gráfico. Siempre ocurre esto de que este eje se mueve hacia arriba, no sé por qué ocurre, por qué pasa, pero bueno, a veces ahí uno tiene que ajustarlo. Bueno, buscar otro diseño que permita que la curva quede abajo, pero o el eje quede abajo como corresponde, pero bueno, en fin. El punto es que no. Bueno, ahí ese está bueno porque tiene las líneas también secundaria y primaria, ¿ya? O sea, si yo tengo el gráfico del modelo anterior, yo tengo que asignarle las líneas, ¿ya? Para que se note la escala logarítmica. Es decir, sobre cualquier eje y cualquier valor, hago clic derecho y ponemos agregar línea de división secundaria, ¿ya? Sobre cualquier valor del eje X, clic derecho, agregar línea de división principales
y luego agregamos la línea de división secundaria y queda con este formato cuadricular del cuadrante que da cuenta de que existe una escala logarítmica, ¿ya? Porque la escala logarítmica en un plano cartesiano se ve de esta forma como ustedes la ven acá. ¿Bien? Ok, y ahí nos quedó el gráfico. ¿Hay alguna duda, consulta? Me gustó ese. No, profe, todo bien ahora. ¿Todo bien? Perfecto. Gracias, Tamara. Los demás compañeros que se han ido incorporando. Luis, Catherine, Villaray, Pablo, Cristian, Ignacio, Benjamín. Todo claro, profe, de mi parte. Gracias. Franco. Todo bien. Muy bien. Clarisa. Todo bien, profe. Listo. Creo que a alguien no le pregunté. No sé a quién no le he preguntado. Bueno. Pero si hay cualquier duda me interviene, no hay ningún problema. Ahora, algo importante es si nos damos cuenta que el eje X, por ejemplo, no tiene sentido que esté representando en el gráfico los valores de 1 a 10, porque no hay tamaños tan finos. Entonces, otro arreglo que se puede hacer para poder ver mejor la gráfica es asignar un mínimo que sea, en este caso, de 10. ¿Ya? Porque como entre 1 a 10 no hay valores, saco este rango agregando como valor mínimo para el eje el número 10. Y ahí se corre. Seguramente eso es lo que le faltaba a algunos compañeros que no consiguieron llegar bien al gráfico como llegaba ayer. No me acuerdo si esto lo vimos, este paso. Pero ese es el último paso, más que nada. Ya. Por ahí se sumó Catherine Rifo. Ya. En fin. Profe, una consulta, ¿Sí? pero esa medida que tiene arriba tiene que estar ahí abajo en el eje X, ¿o no? Sí, tiene que estar ahí abajo. Ahí se puede mover, pero no recuerdo dónde lo hacía. Opciones de eje, parece que acá, valor de eje, valor inverso, no, ahí lo invierto. Bueno, pero eso en realidad no es tan relevante, o sea, se puede buscar ahí dónde acomodarlo, pero no me acuerdo dónde se hacía. Parece que la alineación. Sí, no, pero igual se entiende, obviamente se entiende. Pero igual son unidades mínimas, son súper chiquititas las unidades. Y hablamos de 100 micrones, que es, no sé, 0,0001, no sé. Claro, pues, efectivamente. O sea, Profe, ¿eso no se modifica ahí mismo donde ingresó los datos, modificar datos? sí, por ahí se hace, efectivamente, por ahí se hace. Pero bueno, eso ahí buscaré, no recuerdo bien cómo se hace, pero no quiero perder tiempo de bueno, no quiero perder su valioso tiempo en cómo acomodar un eje, después lo veremos, ahí lo recordaremos. Pero lo importante, por ejemplo, lo que destaca Luis, que recordemos la transformación de unidades. Por ejemplo, 1 milímetro equivale justamente a 1000 micrones. ¿Ya? Por eso es importante que esto quede en escala logarítmica para poder representar, como decía por ahí, no recuerdo quién, Benjamín, estos valores también que pequeños en la tabla y que se expongan en la tabla. Bien, lo que podemos nosotros apreciar es que tenemos una buena cantidad de mineral pasante bajo los 10.000 micrones. ¿Y cómo hacemos lectura para redondear esta idea? Entre los tamaños más pequeños, los tamaños intermedios, los grandes tamaños, ¿ya? Es precisamente aprovechando estas mismas divisiones que quedan en el mismo gráfico. Por ejemplo, vemos que la mayoría del mineral pasante o la mayoría del mineral retenido, bien, está, bueno, hablo en términos primero de pasante. La mayoría del mineral pasante está indicado entre y me apoyo un poco en la tabla, entre los 9.510 micrones y los 1.410 micrones. Y un cuarto del mineral ya ha pasado mallas de 841 micrones. ¿Bien? Y básicamente
mineral fino no tenemos. O sea, mineral extremadamente fino no tenemos. Son fracciones muy minúsculas. Bien, entonces podemos decir que todo el mineral está concentrado en términos de pasante en las primeras 10 mallas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Correcto, en las primeras 10 o 12 mallas. Bien, entonces recordemos cómo también leíamos el retenido acumulado. Bien, el retenido acumulado, por ejemplo, se leía, y aquí destaqué esta abertura, para indicar que el 61,28% del mineral quedó retenido encima de la malla de 2000 micrones, y el retenido parcial se leía analizando o concluyendo en base a ese tamaño, ¿ya? O sea, el 7,57% de la masa total mineral está retenida sobre la malla o está retenida en la malla, mejor dicho, de 2000 micrones. Aquí hablo de la malla en particular, aquí hablo de la malla y sobre la malla, y aquí hago la lectura de cuánto ha pasado, ¿ya? Bien, ahora, ¿alguna duda, consulta con esto para ir avanzando a la segunda parte? Profe, ¿Sí? ¿Te escucho? acá se supone que la tabla ya está terminada, ¿verdad? Aquí la tabla está terminada, correcto. Aquí ya tenemos la tabla terminada, Profe, junto con el gráfico. O sea, eso es lo que nosotros le tenemos que adjuntar a usted. Hasta mañana. Esto más lo que vamos a hacer ahora. Ya, profe. Entonces ahora vamos a hacer unos cálculos sobre esta tabla. ¿Bien? Profe, profe, consulta yo tengo una eso. duda. Vamos de uno. Catherine está primero y seguimos con Benjamín. Sí, profe, quiero saber cómo usted vio que en las primeras 10 mallas estaba todo la mayoría del pasante. Ya, ¿Usted ok. usted contó los puntitos? Puedo ver los puntitos, correcto. Puedo ver los datos que son representados por estos puntos en la línea. O bien puedo contar las mallas. Porque cada punto es un pasante, ¿cierto? Cada punto es un pasante, correcto. Ah, ya, ok. Eso Entonces, solamente quería saber. bien. Muchas gracias. Benjamín. Profe, consulta eso. Yo llegué un poco tarde. ¿Qué hay que juntar para hasta mañana? Ya. En ambiente de aprendizaje yo dejé un link que dice ejercicio análisis gralométrico número 1. ¿Ya? Entonces, como semana a semana, tal como expliqué a inicio del semestre, semana a semana debemos ir haciendo un registro de el seguimiento de las actividades que hacemos en clase o de las guías que se imparten semana a semana para poder registrar eso en ambiente y dar cuenta de su participación en las clases virtuales. Por lo tanto, esta semana que hemos hecho solamente este ejercicio en clase, más unos cálculos que vamos a hacer a continuación, y eso debe quedar registrado hasta mañana, bien, como plazo límite, en este link. Entonces, si yo hago clic en este link, bueno, y pongo mi rol de estudiante, a usted les debiese aparecer así, ¿ya? Por lo tanto, así. Entonces usted aquí agrega y adjunta el Excel que estamos desarrollando ahora en clase. Hasta mañana tienen. Y en el link le aparece no solamente la fecha de entrega, sino también la hora. Así que cuidado por eso. Tienes 23 horas y 29 minutos para juntar este documento. Ya, profe, vale. Bien. Volver a mirar el nombre. Ya. ¿Más dudas respecto a la tabla y respecto al gráfico? De ¿No? mi parte no, profe. Ya. Profe, yo tengo una duda en el gráfico. Cuéntame. Es que a usted le empieza en 0,01 y a mí me empieza en 0,0. No sé cómo le podría cambiar eso. Ya, pero está en escala logarítmica. Espérame.
el gráfico, el eje, Sí, profe. ya. Ya, pero ¿te sale 0,0% o 0,0? Sí, como que 0,00%. 0,000%, ya. Pero la curva se ve afectada por ese eje, por ese valor en el eje. No, profe, se ve un poco más arriba, ¿no? Ya, por ejemplo, tú puedes acá, si quieres que quede igual, aunque no hay problema con eso, porque puedes hacer clic en cualquier valor del eje y aquí asignar ese dato, 0,0001. Quizás tu gráfico tiene un 0 de más. Y si te ve así, Sí, profe, así se ve. ya, entonces sácale un 0 y escribe después de la coma 4 ceros y el 1. Y se te va a acomodar acá como límite mínimo. Se va a acomodar el gráfico al ingresar 0,00001. ¿Bien? Vale, profe, ahí lo voy a hacer. Ya, ok. Bien, muchachos y estimadas. A continuación vamos a hacer unos cálculos, pero mucha atención con esta parte, ¿ya? Ya que es extremadamente, o sea, no es complejo, ¿ya? Pero de repente nos entrampamos porque venimos de un vespertino, entonces hace rato que no veíamos matemática, y aquí la matemática es sencilla, pero a veces si omitimos un paso, nos caemos en cosas simples, ¿ya? Profe, ¿Sí, Catherine? ¿va a ser el cálculo de la interpolación logarítmica? Correcto, Ok. ¿ya? Así que mucha atención acá. ¿Qué es la interpolación logarítmica? ¿Ya? La interpolación logarítmica, como este gráfico se trabaja en log y los valores se analizan en términos de logaritmo base 10, se debe trabajar con interpolaciones para poder buscar tamaños que representan ciertos porcentajes que yo quiero buscar en la tabla, que quiero encontrar, que son propios del análisis de la convolución. ¿Cuáles son esos porcentajes? El T80, ¿ya? El T80, ¿qué me indica? Me indica el tamaño, es un tamaño en micrones que representa el 80% del mineral pasante de una muestra representativa. ¿Bien? Eso es lo que representa el T80. El T80 trae consigo dos tamaños más que se calculan de la misma forma, el F80 y el P80. ¿Ya? La diferencia está en que este F80 corresponderá al tamaño en micrones que representa el 80% del mineral pasante de una muestra representativa, pero de la alimentación a un equipo de reducción de tamaño, ¿ya? Voy a acomodar esto para que aparezca la frase completa. Vamos a combinar acá celdas y vamos a ajustar al texto, ¿ya? Vamos a hacer aquí lo mismo. Ya. ¿Qué significa eso? Si yo tengo, por ejemplo, un chancador giratorio, un chancador de mandíbula, un chancador de cono, un chancador de cono estándar, un molino SAG, un molino convencional, un Vertimil, ¿qué más? ¿Qué más te puedo decir? A ver. Bueno, cualquier equipo de reducción de tamaño donde el proceso sea de combinación, es decir, donde se busque reducir el tamaño de la roca, va a haber un mineral que va a ingresar al equipo y va a haber un mineral más fino que se va a descargar. Tiene lógica, ¿no?
Entonces nosotros tenemos que evaluar la granulometría de entrada y la granulometría de salida. Es decir, debemos considerar los tamaños que están entrando a mi equipo y los tamaños que están saliendo. ¿Bien? Entonces, cuando calculemos el T80 del mineral que está ingresando al equipo, borramos la T y ponemos la F, porque este concepto viene del English Field. ¿Ya? Entonces, para poder diferenciar entre el tamaño que está ingresando y el tamaño que está saliendo, ¿ya? Se cambian las letritas, ¿ya? De la T por la F cuando es alimentación. Aquí está, no lo estoy inventando, ahí está. Y se cambia la F por la P cuando es de producto. Entonces, esta misma definición me sirve para indicar el producto. ¿Ya? Tamaño, y en realidad no son tamaños, es tamaño. Se me arrancó una S. Les pido disculpas. Si tomo nota, bueno, ustedes saben que esto yo lo subo, pero es importante que tenga su propio apunte, ¿ya? P80, tamaño que representa el 80% del mineral pasante de una muestra representativa del producto a de un equipo de reducción. ¿Bien? Entonces, dicho esto, si tengo, por ejemplo, un equipo de reducción que generalmente en forma geométrica se puede, ya, digamos que es un molino. Puede ser cualquier equipo de reducción. Digamos que tengo un molino de bolas, un molino SAG, ¿bien? Y aquí va a entrar este mineral, ¿bien? Entonces, y vamos a tener también una descarga, un producto. Entonces aquí nosotros calculamos el F80, ¿ya? Tomamos una muestra de ese mineral que está ingresando al equipo, ¿bien? Y al momento de hacer el análisis granulométrico y sacar ese tamaño que caracteriza a esa gran cantidad de mineral que está entrando, vamos a calcularle el F80. Ya aquí, en la descarga, vamos a calcular el P80, que el cálculo es el mismo, pero recuerden que esta diferenciación de esa letra la hacemos para que no se confunda el dato, ¿ya? Entonces aquí tenemos el F80 de la alimentación del equipo molino SAG, por ejemplo, y acá tenemos el P80 del producto del molino SAG. Ya. Dicho esto, vamos a hacer el cálculo de la interpolación logarítmica. Digamos que esta tabla es de mi alimentación. ¿Bien? Digamos que es la de alimentación. Entonces, la alimentación a este equipo de reducción está representado por estos valores y vamos a buscar el F80. A ver, F80, ¿qué dice la definición? Tamaño que representa el 80% del mineral pasante. Ah, ya, entonces voy a ir a buscar dónde está el 80% el dato del 80% en la columna de pasante. Ya, lo voy a ir a buscar y voy a ver qué tamaño tiene. ¿Ya? Veamos. ¿Está el 80% en alguna parte? ¿Aparece? Como exacto, pero se podría así como aproximar o no. No. No se puede aproximar. Profe, el tamaño 80 que ingresa sería en porcentaje, o sea, en micrones primero, sería 9.510 y en porcentaje sería el 89,56. Ya, ahí Catherine tiene una aproximación. Sí, mira, si te aparece exacto, pero exacto, tú lo puedes tomar. Pero no te aparece exacto. De hecho, voy a hacer una maldad. Voy a cambiar, por ejemplo, este dato. Ahí. Ustedes me dirán después qué dato había acá, ¿ya? Si te das cuenta, ahora no está exacto, ¿no? Entonces, cuando no tenemos el dato de pasante exacto, aguarden un segundo. Ahí sí. Cuando no tenemos el dato de pasante exacto, debemos ir a buscar ese dato. Pero como decía Catherine, a ver, aquí el 80%
en sí no es el 89,99, ¿ya? Pero Katini se aproximó. Pero sé que está entre medio de estos dos datos, ¿no? Por ahí entre medio está. ¿Me siguen? Sí, profe, con esos dos datos donde yo tengo que realizar la interpolación logarítmica. Así es, ¿ya? Entonces tengo estos dos datos. Si no encuentro el dato exacto, tengo que tomar los datos donde está contenido el 80%. ¿Bien? El superior y el inferior. Entonces me quedo con esos valores de pasante. El resto en realidad da igual, pero lo que me interesa son, como siempre, los pasantes y la abertura de la malla para encontrar ese 80% del mineral pasante. ¿Ya? Entonces, como tengo estos datos, yo voy a recoger la abertura y voy a recoger el pasante acumulado. ¿Ya? Para Pero encontrar... tiene que modificar, profe, el 77,03 porque ese no estaba en la tabla. Usted lo modificó a Ya, modo de ejemplo. ya. Yo lo voy a hacer con el 77,03. Ustedes lo van a hacer con el dato que estaba ya antes registrado. ¿Ya? Ah, ya, ok. ¿Ya? Ok. Bien. Entonces, hasta acá. Voy a anotar los pasos. Paso 1. 2 puntos. Vamos a hacer primero identificar los valores de porcentaje de pasante acumulado donde se encuentra contenido el 80%. ¿Ya? Es el primer paso. ¿Cuáles son esos valores? Permiso. Voy a copiar y voy a pegar. No, me va a pegar todo, ya. Me voy a copiar columna por columna. Ahí tenemos los valores de abertura y recojo los valores de abertura y los valores de pasante que son representativos. ¿Qué pasó acá? Ya. Ahí está. Y le asignamos los decimales. ¿Ya? Ese es mi primer paso. Segundo paso. 2. Asignar variables X e Y a cada abertura y a porcentaje de pasante acumulado. ¿Qué significa eso? ¿Ya? Significa que yo a la abertura las voy a definir como X, o a los pasantes como X, a las aberturas como Y, o a los pasantes como Y. ¿Cómo frecuento hacerlo? Creo que así lo hice el semestre pasado. Llamaremos a X2, ¿ya? A la abertura superior. Abertura superior. ¿Qué valor tiene la abertura superior? O a la abertura mayor, para que se entienda mejor. 9.510. Efectivamente, 9.510. ¿Me van siguiendo, no, los demás compañeros? Sí, profe. ¿Todos? ¿Todas? ¿Sí? Por Sí, último, profe. bien, un dedito para arriba por último, para quedarme más tranquilo. Si hay dudas, por favor, en esta parte, interrúmpame, porque esto es importante. Muy bien, gracias Benjamín. Abertura inferior va a ser X1. Ingeniero, ¿por qué escribe ingeniero inferior? 5.550 unidades de medida, micrones. Y 2 va a ser el porcentaje de pasante acumulado mayor, igual a este valor. Y 1 va a ser igual al porcentaje de pasante acumulado menor. Voy a ponerle menor aquí también porque no sé por qué. No nos confundamos. Ya. Entonces, considerando esto, ya tenemos asignadas las variables aquí. Voy a mover mi gráfico para que no me moleste tanto. Lo voy a achicar ahí por último, mientras tanto.
El paso 3 va a ser llamar la ecuación de interpolación. Interpolación logarítmica. Si ustedes analizan algún libro de convolución, a veces no lo hacen con logaritmos. Bajo nuestra percepción, eso no es representativo. Así que lo tenemos que hacer con logaritmos. ¿Cuál es esa ecuación? Y atención acá en cómo se arma. Vamos a poner entonces formato. ¿Cuánto me queda? Tenemos tiempo. Así que me queda menos. Vamos a poner 2 fracciones. Aquí vamos a poner un... no necesito nada de eso. Logaritmo siempre a la izquierda, del mayor menos el menor. Es decir, logaritmo de x2 menos logaritmo de x1, si bien digo, x1. Arriba van los pasantes, perdón, arriba van las aberturas. Arriba van las aberturas, si se dan cuenta. ¿Qué es lo que es x2? La abertura mayor. ¿Qué es x1? La abertura menor. ¿Ya? Dividido por el logaritmo de i2 menos el logaritmo de i1. Es importante que esta primera planillita Excel les quede buena para que en la prueba puedan hacer uso de ella y ahorrarse tiempo. Espero que ninguno de los presentes se vaya a examen, porque en el examen no hay formulario y el examen se hace a mano. No, ustedes son vespertinos. Ahí se pueden hacer excepciones. ¿Verdad? En el diurno no se puede. Logaritmo. Este semestre hicimos los exámenes online, por lo que recuerdo. Logaritmo de x2, pero aquí ¿qué vamos a poner? No vamos a poner logaritmo de x1, porque ¿qué andamos buscando nosotros? El tamaño 80. El tamaño 80, correcto. Entonces aquí es x2 menos logaritmo de t80. Recuerde que esa t puede cambiar si es producto o si es alimentación. ¿Ya? Y acá abajo ponemos logaritmo de i2 menos logaritmo del 80%. ¿Ya? ¿Por qué este t80? ¿Qué valor lo representa? El 80% del pasante acumulado. Benjamín. Profe, consulta, es que usted dijo que estaba sacando el F80, ¿o no? Porque dijo que la tabla era como la alimentación. Tiene razón. Tiene razón. Entonces, muy bien. Muchas gracias. Tiene razón. Dijimos que íbamos a simular que esta tablita era de la alimentación. Muchas gracias. Ya. Dicho esto, ahí armamos nuestra ecuación. Ahora, el paso Sí, profe, 4. usted dijo que esta ecuación era para buscar el tamaño 80. ¿Sí? O sea, esta ecuación se aplica para el tamaño 80, se aplica también para el F80 y también se aplica para el P80. ¿Ya? Es la misma ecuación. Es exactamente la misma. ¿Ya? Pero en este caso nosotros estamos simulando para poder calcular el F80 de esta tabla, porque después yo le pediré que calcule el P80. ¿Ya? Ahí voy a mostrarle otra tabla, voy a reinventar una tabla para eso. Paso 4 entonces. Paso 4 es despejar un segundito. Ya. Despejar el F80 en este caso. Y la pregunta del millón es ¿cómo despejamos el F80? Bien, entonces aquí empieza la parte matemática igual entretenida. ¿Ya? Voy a tomar esta ecuación y voy a usar la misma para poder despejarlo. Ojo, cuidado con los paréntesis. Mucho cuidado con los paréntesis. ¿Ya? Esto es todo un producto. El denominador es completo. Corresponde a la resta.
Entonces, todo esto está dentro de un gran paréntesis. Y como todo ese valor que está dividiendo el numerador, al empezar a despejar mi dato, el F80, lo que andamos buscando, debe tomarse todo el denominador y pasarlo multiplicando a esta división. ¿Ya? Entonces, voy a Profe, recoger. perdón, no lo escuché. ¿Cómo dijo? Lo que dije fue como este es un solo denominador, un solo valor, que ahora está representado por dos logaritmos, pero es un solo valor. Tenemos un solo denominador que está dividiendo el numerador. Por lo tanto, al momento de despejarlo, porque hay que empezar a despejar el F80, entonces yo parto por aquello que está dividiendo el F80, luego por aquello que está sumando o restando, y luego por aquello que está multiplicando. Entonces, acá lo que hacemos es tomar ese dato por ese logaritmo. Y nos queda así. Si hay alguna duda con este paso matemático, me consultan, ¿ya? Lo que hice fue tomar todo esa resta de logaritmo y pasarla multiplicando acá a este cociente, a esta división. ¿Ya? ¿Queda claro? ¿Vamos bien? Solo eso. No puedo pasar, por ejemplo, primero multiplicando el logaritmo de 2 y luego restando el... No. Está malo matemáticamente y me he encontrado con esa sorpresa. Entonces, por eso les consulto. Si hay cualquier duda, pregunte, por favor. Pregunte. Ya. ¿No hay dudas? Continuamos. Dicho esto, el único dato que ahora está molestando a mi logaritmo de F80 es este logaritmo de X2 que está positivo, por lo tanto lo tomo y lo paso negativo al otro lado de la igualdad. Y luego puedo invertir los valores del signo igual o bien multiplicar todo esto por -1, tanto a la izquierda como a la derecha de la igualdad, para que quede de la siguiente forma. Al multiplicar por -1, nos quedarán los signos cambiados. ¿Qué quiere decir eso? Este logaritmo va a quedar positivo y acá tendremos todo este producto con un signo negativo y con este logaritmo con un signo positivo, ¿ya? Porque multipliqué por -1 cada uno de estos factores. Este es un solo factor por si acaso, porque es una misma multiplicación. Este ya es otro factor distinto porque hay una resta. Entonces aquí a la izquierda tenemos un binomio compuesto por un monomio y por otro monomio, en términos matemáticos. ¿Bien? Ahora, así como quedó esto, está un poco desordenado. No me gusta, porque a mí cuando yo era chiquitito estaba aprendiendo matemática, álgebra, me enseñaron que la incógnita va a la izquierda y que el resultado de la incógnita va a la derecha. Además, yo puedo acomodar esto, como este tiene un signo positivo, lo puedo modificar, más que modificar, lo puedo acomodar para que me quede más claro y llevarlo adelante. Si total no estoy haciendo nada más que tomarlo y cambiarlo de posición. Y me queda esta expresión que es mucho más ordenada y corresponde a la interpolación logarítmica. Bien, esta es la ecuación que representa y que va a permitir calcular el logaritmo de F80, no el F80. Permite calcular su logaritmo, el logaritmo de F80, no el F80. ¿Ya? Hay que hacer un paso más para terminar de despejar el F80. ¿Bien? Pero hasta acá, antes de continuar, ¿hay alguna duda, consulta? No, profe. De mi No. parte no. Bien, aproveche de preguntar, por favor. Si hay alguna duda, levante la mano y pregúntenme. Por favor. Ya. Profe, yo tengo una duda. Cuéntame.
Lo que pasa es que a mí me enseñaron a sacar la interpolación logarítmica, pero solo para calcular el tamaño 80. Porque el F80 y el P80 lo enseñaron a calcular de otra manera. ¿Cómo? Se calculaba el F80 y el P80, pero sin logaritmo. Sin logaritmo. Ya, a ver. Claro. Ya. Por eso, vamos por parte, porque aquí después uno le asigna coeficientes. Por eso hasta acá no hemos terminado. Falta simplificar esta ecuación para que sea más fácil determinarla. No, pero está bien, yo lo sigo, yo estoy entendiendo todo, no hay ningún inconveniente. Así que siga nomás, sí, lo estoy entendiendo todo. ¿Ya? Bien. Entonces, dicho esto, ya. Ahora lo que debemos hacer, vamos a asignarle letra a esto. Entonces ya lo despejamos el logaritmo, no el F80, despejamos el logaritmo. Recuerde que esta ecuación se puede aplicar para el P80, para el T80, el F80, si al final la interpolación es la misma. Ya, entonces, ahora vamos a... ¿Paso cuánto? Paso 4. Paso 4. Determinar factores A, B y C. Determinar factores, ¿cómo es eso? Bueno, aquí hay un monomio, hay un factor. Diríamos que el logaritmo de x2 igual al factor A. Logaritmo, esta expresión, la voy a copiar y la voy a pegar acá. Esta expresión que vemos acá es el factor B. Realmente esta expresión es el factor C. De hecho, podemos decir que esa expresión es B, esta expresión es C y esta expresión es D. También podemos decir eso. Entonces, ¿para qué hacemos esto? Para que esta ecuación que es el despeje nos quede de la siguiente manera. Que F80, perdón, el logaritmo de F80 va a ser igual a A, B por C. Bien. Si le complica, por ejemplo, calcular esa división, lo que puede hacer usted, esta digamos que es una forma A de poder calcularlo, o forma 1 ya. Otra forma, la forma 2, la que más le acomode, es determinar los mismos factores, pero haciendo un arreglo. Es decir, simplificando un poco el cálculo y considerando que solamente el numerador de este cociente, perdón, que los mareé dentro, solamente el numerador de este cociente va a ser B, y que el denominador de este cociente va a ser C, y que esta multiplicación va a ser D. ¿Ya? Porque comprendo que de repente podemos ingresar mal los números a la calculadora o se nos puede pasar un paréntesis, entonces podemos cometer un error al hacer ese cálculo con tanto logaritmo y tanto paréntesis en la calculadora, ¿ya? Por lo tanto conviene dividir esta expresión en dos factores, ¿bien? De tal manera que el logaritmo de T80, de F80 o de P80, ¿cómo nos va a quedar ahora? Va a quedar A por B dividido en C por D, ¿ya?
¿Cuál es la diferencia? Que acá tenemos la división lista como factor B y acá separamos la división en dos factores. ¿Se entiende? Profe, o sea, de cualquiera de las formas, uno igual tiene que resolver cada factor. Sí. La que a ti te acomode. Si a ti te acomoda, si tú no tienes problema con la calculadora y te dominas en la calculadora, bueno, puedes ingresar todo esto si quieres a la calculadora. Pero yo enseño estas dos alternativas dependiendo de la seguridad que usted sienta con la calculadora. Si me siento demasiado inseguro y siento que puedo cometer un error, que no es la idea, con la calculadora, bueno, ahí tengo una forma donde se dividen todos los valores. Se separan todos los valores. Vale, profe. Si no me Pero, cuesta... profe, ¿Ah? ¿Sí? una consulta, ¿esto entonces lo vamos a hacer en la calculadora y después poner en el Excel o lo vamos a hacer directamente en el Excel? Lo vamos a hacer directamente en el Excel. Lo vamos a hacer directamente en el Excel. Sin embargo, usted igual tiene que aprender a hacerlo en el laboratorio, por ejemplo. ¿Ya? Entonces ahí vamos a estar con calculadora, o bien lo puede llevar su computador, etcétera. Pero si no, va a tener que hacerlo con calculadora. Igual debo enseñárselo a hacerlo a mano. ¿Ya? Ahora por esta situación, igual estamos avanzando un poquito en la flexibilidad de que ocupen una herramienta para calcular esto. Pero si tuviésemos la presencialidad, tendríamos un montón de guías que hacer para que aprenda cómo hacer esto a mano. ¿Ya? El Excel, entonces, ahora, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos, bueno, paso 4 para ir con el orden de los pasos. Y el último paso 5, vamos a determinar finalmente F80. Con ambas formas. Y veremos que llegamos al mismo resultado. Tomamos entonces esta ecuación y como es un logaritmo de base 10, aquí nosotros aplicamos una potencia. Multiplicamos por una potencia. ¿Dónde está el símbolo exponente? Se me perdió. Ahí está. Por una potencia de base 10. Va, de hecho el 10 va acá arriba. Acá va entre medio. Ahí. ¿Qué significa? Que tanto a la izquierda y a la derecha de la igualdad vamos a elevar estos valores con una base que es el número 10. Entonces, como el logaritmo base 10 es la operación inversa a la potencia base 10, el logaritmo se simplifica con esa potencia. Pero acá, ¿qué nos va a quedar? Todo esto va a ser parte del exponente ahora de esta potencia. Y nos queda así. Por una parte nos queda así. Por otra parte, ¿cómo nos va a quedar? Profe, consulta. ¿Sí? ¿Te escuchó? Lo que pasa es que Excel igual hace cálculos de logaritmo. Yo puedo sacar esa división que está ahí de forma directa al tiro en el cálculo en el Excel. Por supuesto, por supuesto. Yo aquí en sí, te Y escucho. también puedo reemplazar al tiro los valores sacando los logaritmos para después solamente reemplazar la fórmula. Por supuesto, eso te lo va a dar la práctica. Así es. Por supuesto que sí. Ahí. Bien. Aquí lo explico con letras y ahora lo vamos a hacer con números. ¿Ya? Uy, se me pasó la hora. Pero sin embargo, me quedan 10 minutos por lo visto. Sin embargo, hasta acá. ¿Hay alguna duda? Esta parte del logaritmo quizás tendrá que digerirla un poco. Pero ahora No, vamos profe, a... no. Ok, gracias Benjamín. Ahora vamos al cálculo. Vamos al cálculo. Aquí, bueno, voy a recoger esto y lo voy a mover hacia un costado. Va. Para poder determinar los valores. Forma 1, estos son los factores. Y aquí voy a determinar los valores de cada logaritmo. Como decía Catherine, vamos a sacar el logaritmo igual logaritmo de x2. Logaritmo de x2. Bien, vamos a buscar el valor de x2. ¿Cuál era x2? Ahí está. La abertura. Lo selecciono
Cierro los paréntesis y sacamos ese dato del logaritmo de x2 y me da ese valor. ¿Bien? Vamos a calcular ahora el logaritmo. Benjamín, dígame. Profe, consulta. Cuando uno ya lleva a la ecuación, ¿los datos tienen que estar en micrones o ya hay que transformar eso? Los datos siempre se deben manejar en micrones. Ya, vale, gracias. Siempre. ¿Ya? Logaritmo de x2, entonces ahora vamos a hacer esta ecuación, respetando siempre los paréntesis. Logaritmo de x2, bueno, ese dato ya lo tenemos calculado, pero podemos tomar el logaritmo de x2, listo, cierro paréntesis, menos logaritmo de x1, voy siguiendo este orden ya. Vamos a buscar el logaritmo de x1, ahí está el logaritmo de x1, cierro paréntesis, divido. Pero fíjense, ¿qué es lo que escribí acá? Paréntesis y paréntesis, para que quede toda la resta dentro de un solo paréntesis. De lo contrario, el Excel va a leer otra cosa. Abro paréntesis nuevamente y hago la resta de los logaritmos de los pasantes. Logaritmo de I2, tomo el porcentaje, menos logaritmo de I1 y tomo el otro porcentaje. Y cierro los paréntesis del logaritmo y cierro el paréntesis del denominador, para que el denominador, al igual que el numerador, quede dentro de un paréntesis. Y me arroja ese valor. ¿Bien? Vamos con el factor C. Igualamos logaritmo de I2, 80%, cierro los paréntesis, menos logaritmo de un dato que debo ingresar yo, que es del 80%. Y debo ponerle el valor porcentual. Si no le pongo el valor porcentual, Excel lo va a leer como número 80, no lo va a leer como 0.8. Y ahí hay un error. Así que cuidado con eso. Y nos arroja ese valor que debe estar como dato general, como número. No debe estar como porcentaje. ¿Ya? Vamos entonces, bueno, aquí voy a ajustar una cierta cantidad de decimales, con 3 decimales lo voy a dejar acá. Y abajo también, con 3 decimales. ¿Bien? Voy a resolver entonces en el paso 5 el valor del F80. De acuerdo a esta fórmula. ¿Ya? F80 entonces. F80 entonces va a ser igual a... Puedo escribir potencia y trabajar con una potencia y la función potencia de Excel me va a pedir la base primero y luego la potencia. ¿Ya? Potencia base 10, punto y coma, el valor de A, menos el valor de B, por el valor de C. Cierro paréntesis de la potencia y cierro paréntesis, bueno, perdón, cierro paréntesis del exponente y luego cierro el paréntesis de la potencia. Y me da ese valor en micrones. ¿Ya? 6.330,08 micrones. ¿Qué debo fijarme? Que este valor que quedó en micrones, ¿ya? Ese valor que quedó en micrones, debe estar entre medio del límite superior y el límite inferior de las aberturas que yo seleccioné para hacer este cálculo. Tenemos, recuerden, 6.330 micrones. Veamos si es que está bien. Abertura máxima, abertura mayor. ¿Cuánto tenemos? 9.510 y 5.550. ¿Está entre medio, sí o no? ¿Está entre medio? Sí. Sí, entonces si está entre medio, el valor está bueno. Si está fuera de esos dos aberturas, el valor está malo y tengo que revisar mi ejercicio. Error típico. Que acá, por ejemplo, como les dije, en vez de poner 80%, se pone 80, sin el porcentaje. Y fíjense lo que ocurre. Un valor totalmente errado. Y va encima un factor que me da negativo. Entonces, si pongo acá el símbolo porcentaje y ese pequeño detalle, puedo hacer la diferencia.
¿Ya? Bueno, me quedan 5 minutos con ustedes, muchachos. Espero haber sido lo más sencillo. Espero que mi explicación haya sido lo más sencilla para ustedes y que puedan revisar y practicar entonces esto con los datos oficiales, sin esa modificación que yo hice en su Excel. Y les animo a que puedan comparar la forma A, ¿bien?, con la forma B y daremos cuenta que es exactamente lo mismo. Y creo que alcanzo a resolverlo. Profe, ¿Sí? Escucho. en el desarrollo que tenemos que subir, ¿podemos ocupar una pura fórmula o tenemos que ocupar las dos? Pueden ocupar la que usted le acomoda, no es necesario que ocupen las dos. Vale. ¿Se envía con el cálculo solo del F80 o con todo lo demás igual? ¿Cómo? Disculpa, no te entendí. Que si se envía solo con el cálculo que usted explicó ahora o con los otros dos también. Con los otros dos te refieres a... P80 y T80. Recuerde que F80, ya. Bueno, en este caso solamente vamos a revisar y no alcancé a darle los datos para poder hacer el otro Excel, ¿ya? El del P80, ¿ya? Entonces, en este caso van a calcular solamente el F80, ¿ya? Ya, profe. No tengo o sea, se lo puedo enviar en realidad, se lo puedo dejar adjunto para que también calculen el P80, sí, vamos a hacer eso mejor, ¿ya? Como van a tener un día, les voy a dejar cargado en ambiente de aprendizaje acá, antes que nos despidamos. Acá en ambiente. ¿Qué pasó? Profe, tengo una consulta, pero es fuera de esta clase. Ya, escríbamela por chat, porque ahora tengo otra clase, ¿ya? Aquí voy a entregarle dentro de el mismo link en la descripción, le voy a entregar la otra tabla. Les voy a dejar la otra tabla para que usted haga el cálculo del P80. ¿Bien? Entonces usted va a copiar esa tabla que se la voy a juntar acá y hace entonces el cálculo del P80. ¿Ok? Para mañana. Bien. ¿Hay más dudas, consultas al respecto antes que nos despidamos? No, profe, todo claro. Disculpe. Entonces vamos a subir la que hicimos ahora y la que usted va a dejar. Efectivamente, ambas desarrolladas con el cálculo del F80. Del T80, P80 y F80. Ya. Bien. ¿Tenemos que hacer las dos, profe? Deben hacer las dos. Yo les voy a dejar en ambiente, dentro del link, donde ustedes van a entregar la tarea, otra tablita. ¿Ya? De hecho, que la estoy buscando ahora. Bien. ¿Hay dudas? Entonces, profe, ¿la adjunto como hoja 2 o como un archivo nuevo? Dos, porque te va a dejar cargar solamente un archivo. Entonces, en el mismo Excel, ya. en una segunda hoja, ahí hace el cálculo. ¿Bien? Ya. ¿Hay más dudas, consultas? ¿Todo bien? Profe, yo me conecté tarde, no escuché el inicio de la clase. ¿Este trabajo se envía cuándo? Mañana. Mañana, ya. Sí, pero no te alarmes porque es lo que ya venimos haciendo. Más, o sea, esta tablita con un cálculo de un F80, voy a cargar este Excel igual para que lo tengan como referencia. Bien. Y, verdad. Y una tablita más que deben calcular ustedes. Ya. ¿Ya? O sea, la tabla que hizo ayer, otra más, y el cálculo del F80, es que me perdí. Ya. Bueno, ya hicimos una tabla, ¿no es cierto? Ya. Esa la hicimos en conjunto. Yo la hice con un dato distinto. Usted debe hacerlo con el dato oficial. Ya. Esa tabla que venimos trabajando de la clase de ayer,
más otra tabla que la van a extraer del link donde van a entregar. A ver. ¿Qué va a pasar? Yo en ambiente aprendizaje voy a hacer lo siguiente. Voy a cambiar mi rol de estudiante para que se entienda. Voy a proyectar. Ahí está. Entonces estoy en mi rol de estudiante, yo soy alumno de minería. Entonces, el profe me dijo que debía hacer esta tabla, ¿ya? Esta tabla que es la que venimos trabajando de la clase anterior para calcular el F80. Y además yo les voy a dejar otra tablita donde acá voy a ir a mi curso, acá en ejercicio análisis granulométrico, pincho este link y acá en la descripción va a haber un ejercicio que se lo voy a cargar ahora, ¿ya? Es una tablita, entonces voy a seleccionar la tablita, la copio, cuando la tenga cargada obviamente la van a ver de inmediato. Les voy a dejar un mensaje en Teams cuando esté lista la tabla. Les voy a escribir por el chat general. Muchachos, la tabla comprometida, va a estar cargada, bla, 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 bla. Ya, entonces voy a copiar esta tabla, les voy a ir a mi Excel, la voy a pegar, ¿ya? Y voy a hacer el cálculo del T80 sobre esa tabla. ¿Bien? Son dos tablas. Sí, profe, ahora me quedó más claro. Gracias. Listo. Perfecto. Ya. Profe, lo último, disculpe. ¿Sí? En el video, o sea, ahora en la clase usted muestra al tiro la fórmula de cómo hacerlo. ¿Lo puedo poner así o tengo que hacer la fórmula entera antes de yo hacerlo como usted lo hizo? Debe hacer la fórmula entera porque tenemos que entender cómo se despeja esto. ¿Ya? Ah, Entonces, ya. no es solamente ya tomar los valores y reemplazarlo, porque si no la tarea es una galletita, pero debe de hacer el desarrollo de la fórmula entera, ¿ya? Para entender más o menos cómo se hace y le aconsejo que también la haga en su cuadernito, para cuando vaya al laboratorio, si no puede ir con el computador, va con la fórmula lista, ¿ya? Ya, profe, gracias. Bien. Creo que Benjamín levantó la mano. Sí, profe, una duda. Pero es como cuando copio los datos en mi Excel, como que no me... Cuando trato de hacer la fórmula y selecciono la celda, como que me tira error. No sé Ya. qué será. ¿Será mal copiado? No, no está mal copiado. Lo que pasa es que tu Excel está configurado para que lea los decimales con un punto. Ya, Y los datos que yo ok. compartí están con coma. Ujú. Ya, entonces te aconsejo que cambies la configuración del Excel para que los datos decimales sean leídos con coma, Ujú. que es mucho menos tedioso que cambiar todos los datos, todas las comas, por punto. Ya. Bien, Entonces de que hecho, lo lea en comas. ¿cómo? Que lo lea en coma. Que lo lea en coma, correcto. Ya, Eso es. vale. Ahí lo voy a cambiar. Bien, Vale, profe. listo. Ya muchachos, ahora sí nos despedimos. Atento al mensaje de Teams. No me voy a demorar nada en Profe, cargar. Sí, Catherine. usted dijo que había que sacar los cálculos por la tabla, por la primera tabla que hicimos, más la tabla de ahora, donde modificó el dato. No, ustedes van a hacer el cálculo con la tabla que veníamos trabajando en la clase de ayer. Este cálculo que yo hice con el dato modificado fue para mostrarles cómo se hacía. Ok, entonces hay que realizar los cálculos solamente en relación a la primera tabla. Sí, más la tabla que voy a cargar en ambiente de aprendizaje. Ah, ya, eso es lo que no entendí. Ok. Ya, ok. Bien, ahora sí, nos estamos viendo. Cuídense, pásenla bien en estas fiestas patrias, cuidado con los excesos, ¿ya? Y que tengan un muy buen fin de semana. Chao. Chao, profe. Sí. Chao, profe, gracias. Chao.